Buenos y no tan madrugadores días. Vamos a retrasar la media hora para que pueda usted pasar un rato más en cama. Pero al final de cuentas es la mañanera de Ángel. Voy a tratar de comentar con usted hoy en esta la mañanera de Ángel sabatina algo que al menos desde mi punto de vista representa un gran peligro para México. He dicho en varias ocasiones que este gobierno privilegia la mediocridad de sus funcionarios, de sus cuadros principales, y en no pocos casos se siente bien con la ignorancia de no pocos de ellos. Hemos visto estos sainetes repetidos en estas 4 ternas que se enviaron al Senado de la República para designar o elegir a los 4 nuevos comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Aquello fue de pena ajena. Sin embargo, bueno, ya se ha decidido mediante un uso un tanto chapucero, diríamos, aun cuando no en el texto de lo que marca la legislación vigente, chapuceramente se manejaron las cosas para que el presidente pudiera colocar en esa importante institución, como es la Comisión Reguladora de Energía, a 4 individuos que, al margen de cualquier consideración, van a brillar por su servilismo y su abyección a lo que les instruya de manera directa la Secretaría de Energía, la Secretaria de Energía, y en un remoto caso, si llegare a ser necesario, el presidente mismo de la República. Pero a este gozo, a esta, vamos a decir, este favorecer de la ignorancia y la mediocridad, se une también el servilismo y la abyección de prácticamente todos los que integran el primer círculo alrededor de López, del presidente, y los que integran el gabinete. Es de dar vergüenza el caso extremo del doctor Carlos Ursúa, un hombre que llegó precedido de una fama que ha demostrado que era totalmente injusto ese prestigio, un hombre que ha preferido permanecer oculto, aparece en actos públicos cuando ya es imposible no asistir, escondido, a veces con una sonrisa que es más de miedo y de inseguridad que de alegría, y una vez más la ha vuelto a hacer. No obstante que el presidente se pitorreó de él y de su equipo cuando se presentaron los precriterios, este documento que el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece como obligatorio para el gobierno federal, para entregarlo al Congreso, y el presidente dice, estuvieron prudentes, mesurados, para no contradecir a Banco de México y algunos analistas, dijo él. El problema es que las proyecciones que del crecimiento económico elabora la Secretaría de Hacienda no son elaboradas para contradecir o ratificar posiciones de una institución, por más respetable que fuere el Banco de México y casas de análisis y de prospectiva económica. Las proyecciones que elabora la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con los modelos econométricos que tienen, son para proveer de información y datos fundamentales para la toma de decisiones de los agentes económicos privados. Que el presidente diga que se pusieron esas proyecciones para no contradecir a Banco de México, bueno, es explicable en quien todo desconoce de cómo se elaboran esas proyecciones. Ahí vamos a decir que dispensamos esos juicios peregrinos a alguien que no es ducho en esto de la economía y el modelaje econométrico. Pero que
Pero que el secretario de Hacienda, después de la burla de la cual fue objeto, en una reunión con funcionarios fiscales de las entidades federativas, diga, bueno, es que pues tomamos nosotros esas proyecciones para, pues porque Banco de México es una institución seria. Pues es que nadie está dudando de la seriedad y del profesionalismo de las diferentes áreas y particularmente del área de investigación económica de Banco de México y de su Junta de Gobierno. ¿A qué venía eso al caso? A ratificar esta justificación pueril de parte de su jefe. Y luego dice, bueno, sí, pero todavía podemos crecer este año al 2%. Y dice uno, tanta abyección y servilismo, ¿es algo positivo en la Secretaría de Hacienda? Una de las cualidades que debe de tener todo secretario de Hacienda o ministro de Finanzas en cualquier país del mundo e incluso al margen de su orientación política es tener la suficiente dignidad personal y profesional y valentía para decirle al poderoso en turno, no, usted está equivocado, de manera respetuosa, por supuesto. Pero en este gobierno nadie se atreve siquiera a pensar que López esté equivocado en este o en aquel tema. En cuestión del campo, por ejemplo, esa soberana tontería de los precios de garantía que a los que tengan tantas hectáreas y tantas toneladas que produzcan y acá, y el crédito a la palabra que si se les presta para cabras, con que paguen con un chivito, con un becerrito. Bueno, dice uno, el doctor Villalobos estará de acuerdo con esa tontería. ¿Aceptaría él ser el padre de esa estupidez económica crediticia? Dice uno, ¿qué pasa en este gabinete? ¿Acaso, además de su ignorancia en materias importantes para el buen funcionamiento de la estructura del sector público, es indispensable ser abyecto y servil e inclinar la cerviz cada vez que ven al presidente? ¿Es necesario ese espectáculo vergonzoso que exhiben? No, mi opinión es que no. Y lo más peligroso es cuando sale la señora Sánchez ahí a decir, bueno, es que no es una burla que sea un militar, y es que allá en la frontera y los migrantes, una cantidad de cosas, todo para evitar aceptar la cruda realidad. Somos un país débil frente a Estados Unidos. Nuestro presidente es un hombre aldeano en materia de política exterior, y la fuerza que tienen los Estados Unidos como país frente a nosotros es aplastante. Y la realidad es que no podemos pelearnos con una potencia como es Estados Unidos, pero le damos vuelta. No nos va a decir Estados Unidos qué hacer. Por desgracia, la realidad es otra. Y son tan serviles y abyectos esos funcionarios que están esperando a ver qué dice Trump para hacerlo. No lo aceptan, pero lo hacen. En los hechos están sirviendo al gobierno de los Estados Unidos y a su política migratoria. Para los Estados Unidos, la frontera sur está en el istmo de Tehuantepec. Podemos buscarle muchas explicaciones y que la soberanía y el choro mareador que quieran, pero esa es la realidad. Y por más que el canciller Ebrard diga esto y la señora Sánchez diga lo otro, esa es la realidad. Y el presidente dice, no, yo respeto. Él leyó las obras completas de Bora Milutinovic y dice, yo respeto bien la prudencia porque el pueblo sabio y bueno ya le dijo que eso era lo correcto. Pamplinas, paparruchadas. La realidad es bien distinta. México tiene una dependencia hoy con este gobierno mucho más amplia y profunda que lo que tuvo el anterior y el anterior y el anterior. ¿Es negativo eso? No. Alguien dirá, es pragmatismo. Hay que decirlo. ¿Acaso López es presidente de Guatemala, de Honduras o de El Salvador? No, es presidente de México.
Y su primera obligación es para con los mexicanos, defender los intereses del país. ¿Acaso pondrá en riesgo la estabilidad económica del país para arroparse en la bandera de Guatemala, de Salvador y Honduras? No. Él tiene una obligación con México, defender a México. Y si en un momento esa migración desordenada, ilegal, que viola toda forma para entrar a otro país que no es el suyo de estas personas de Centroamérica, debe ser detenida con la ley en la mano. ¿Qué desdoro hay en aplicar la ley a quien sea? Y más cuando tenemos una colaboración e interdependencia económica con Estados Unidos. Pero nos encanta hacerle al macho, no es que nosotros, no nos va a decir que debemos hacer. No es cierto eso, hombre, por favor. Los mexicanos es un pueblo sabio, se da cuenta cuando le están mintiendo. Y luego, para regresar al principio, Carlos Ursúa, pobrecito. Es lamentable que un secretario de Hacienda en estos momentos tan difíciles para las finanzas públicas le quiera hacer al chistoso. No, bueno, sí, al 2%, sí, la cosa está difícil, pero miren acá, ¿y dónde está la bolita y dónde quedó? Con todo respeto, doctor Ursúa, ¿por qué no renuncia usted? ¿A qué le teme? ¿O ya ha presentado su renuncia y no se la han aceptado? Pues no importa, saque sus cosas y vámonos, pinte, pele gallo. Tenga dignidad. Su prestigio no puede estarlo tirándolo al caño con estas actitudes. Usted no es un burócrata de tercera, usted es el secretario de Hacienda del país número 15 en términos de su producción o del término de su Producto Interno Bruto. No se rebaje tanto, hombre. Sea digno, sea firme. ¿Usted cree que sus familiares no se ríen de usted o no les da pena ver su comportamiento y su conducta abyecta y servil? ¿Qué no habrá en el gabinete alguien que se le plante? Señor presidente, usted está equivocado. Agradezco la oportunidad que me dio usted de formar parte de su gobierno, pero aquí está mi renuncia. Yo no puedo formar parte de esta tragedia que es hoy la gobernación que usted está llevando a cabo en el país. ¿No habrá alguien que tenga esa valentía? ¿No habrá alguien que se atreva, como decimos coloquialmente, a pararle los tacos a López? Se van a ir desprestigiando. Ahora tenemos a la secretaria de Economía, la del mole tradicional, en una conferencia de prensa con el doctor Roberto Acevedo. No, debe de separarse la economía del comercio y que no sé qué. Por favor, señora doctora, por favor. Calladita se ve más bonita. Vaya a hacer mole artesanal, por favor. Y no diga usted tonterías que exhiben lo que ya dije de este gobierno. Termino pidiéndole a usted algo muy sencillo. Piense en la dignidad o la indignidad y servilismo que han exhibido prácticamente todos los integrantes del gabinete. Bueno, no se salva ni el ingeniero Romo, ni él se salva. En fin, lo espero mañana en la mañanera de Ángel Dominical. Un poquito más tarde para que duerma usted un poco más, si es que se acostó tarde este sábado. Muchas gracias y lo espero mañana, ya sabe, en las mañaneras buenas, en las donde se habla de corridito. Muchas gracias.